Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro ha tocado el corazón de muchos de ustedes, o al menos ha despertado su curiosidad. Vamos a hablar de Halil Ibrahim y Esla, Amor Eterno o Despedida. Un título que sin duda evoca muchas emociones y preguntas, ¿verdad? ¿Se trata de una historia de amor que trasciende el tiempo, o estamos ante un inevitable adiós? Prepárense para un viaje a través de los matices de las relaciones, la complejidad del afecto y las decisiones difíciles que a veces la vida nos presenta. Y antes de que nos adentremos de lleno, no olviden darle a ese botón de suscripción para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Y ahora, vayamos al grano. Cuando escuchamos los nombres de Halil Ibrahim y Esla en el contexto de una relación, la imaginación vuela. Podemos pensar en parejas de la vida real, en personajes de ficción, o quizás en ese amigo que siempre está contando historias de amor dramáticas. Pero hoy, nuestro enfoque se centra en desentrañar qué significa realmente esa frase, amor eterno o despedida. ¿Es posible que un amor sea tan profundo que se vuelva eterno, o inevitablemente todos los amores, por intensos que sean, llegan a un punto de despedida, ya sea temporal o definitiva? Para empezar a explorar esto, debemos considerar la naturaleza del amor mismo. ¿Es el amor eterno una promesa, una esperanza, o una realidad alcanzable? En muchas culturas y narrativas, el concepto de amor eterno es un ideal romántico por excelencia. Piensen en las historias de Romeo y Julieta, en los grandes poetas que han dedicado versos a la inmortalizar sus afectos, o incluso en las parejas que han pasado décadas juntas, demostrando un compromiso inquebrantable. Estas historias nos alimentan la idea de que el amor verdadero puede desafiar el tiempo, las adversidades y hasta la propia muerte. Sin embargo, la vida real rara vez es tan sencilla como los cuentos de hadas. La eternidad en el amor puede interpretarse de muchas maneras. Por un lado, puede significar un amor que, una vez sentido, nunca desaparece por completo del corazón. Las experiencias compartidas, las lecciones aprendidas, el impacto que una persona tiene en nuestra vida, pueden perdurar para siempre incluso si la relación física o romántica termina. Es ese recuerdo imborrable, esa huella profunda que nos acompaña. Por otro lado, la idea de amor eterno también puede plantearse como una aspiración, un objetivo al que aspirar en una relación. Significa compromiso, dedicación, la voluntad de trabajar juntos a través de los desafíos, de crecer y evolucionar juntos. En este sentido, el amor eterno no es algo que simplemente es, sino algo que se construye día a día, con esfuerzo, comprensión y sacrificio. Es un amor que se renueva constantemente, que se adapta a las circunstancias cambiantes de la vida. Y aquí es donde entra la otra parte de nuestro título, o despedida. La despedida es en muchos sentidos una parte intrínseca de la experiencia humana y por lo tanto, también de las relaciones. Las despedidas pueden ser de muchas formas. Puede ser una despedida temporal, como cuando un ser querido se va de viaje o se muda por trabajo, pero se mantiene la esperanza y el contacto para un futuro reencuentro. Puede ser una despedida más dolorosa, como la que surge de un conflicto irreconciliable, una diferencia de valores que se vuelve insuperable, o simplemente el desgaste natural que puede ocurrir en las relaciones a lo largo del tiempo. Incluso en el caso de un amor que se percibe como eterno, puede haber momentos de despedida. Piensen en las parejas que, a pesar de seguirse amando profundamente, deciden tomar caminos separados por el bienestar de ambos, o por circunstancias externas que les impiden estar juntos. En estos casos el amor no desaparece, pero la relación como tal sí termina, dejando tras de sí una despedida agridulce. La gran pregunta que surge es, ¿pueden coexistir el amor eterno y la despedida? Mi opinión, y es algo que me encantaría debatir con ustedes en los comentarios, es que sí. Creo que el amor en su forma más pura puede ser eterno en el sentido de que su influencia y su significado en nuestras vidas pueden perdurar para siempre. Pero las relaciones, como entidades vivas, están sujetas a cambios y a las realidades de la vida. A veces la mejor manera de honrar ese amor eterno es, paradójicamente, aceptar una despedida. Consideremos los factores que pueden llevar a una despedida, incluso en medio de un amor profundo. Las expectativas no cumplidas juegan un papel crucial. Si una persona espera que el amor sea constante sin altibajos, sin necesidad de esfuerzo, es probable que se enfrente a la decepción. La vida es dinámica, y las relaciones deben serlo también.
La falta de comunicación es otro gran culpable. Cuando las parejas dejan de hablar de sus necesidades, de sus miedos, de sus sueños, el abismo entre ellas puede volverse insalvable. Las circunstancias externas como problemas económicos, enfermedades, o incluso las aspiraciones individuales que divergen, pueden poner a prueba la fortaleza de cualquier relación. Y a veces simplemente las personas cambian. Lo que una vez nos unió puede que con el tiempo ya no sea suficiente, o que nuestras propias evoluciones nos lleven en direcciones diferentes. Y esto no siempre es algo malo. A veces, una despedida permite que ambas personas encuentren la felicidad y el crecimiento que no podían lograr juntas. Entonces, volviendo a Halil Ibrahim y Esla, o cualquier pareja que encarne esta dicotomía, la clave podría estar en entender qué entendemos por amor eterno y qué tipo de despedida estamos contemplando. Si hablamos de un amor que se aferra a la idea de una relación perpetua e inmutable, entonces la despedida se presenta como un fracaso. Pero si entendemos el amor eterno como un vínculo profundo que puede seguir existiendo incluso después de que una relación formal termine, entonces la despedida se convierte en una posible manifestación de ese amor, un acto de valentía o de necesidad. Pensemos en la diferencia entre el amor romántico y el amor en un sentido más amplio. El amor romántico en su idealización, a menudo se presenta como algo que debe durar para siempre y sin cambios. Pero el amor en su totalidad abarca muchas formas: el amor familiar, el amor de amistad, el amor propio, e incluso el amor por la vida misma. Y todas estas formas de amor pueden ser eternas en su esencia, aunque la forma en que se manifiestan en nuestras vidas pueda cambiar drásticamente. La despedida, en este contexto, no tiene por qué ser sinónimo de fracaso. Puede ser un acto de crecimiento, de liberación, de tomar decisiones difíciles pero necesarias para el bienestar a largo plazo. Es importante diferenciar entre el amor como sentimiento y la relación como una estructura. El sentimiento puede ser inmutable, pero la estructura puede necesitar transformarse o disolverse. ¿Y cómo podemos navegar esta compleja intersección? La clave, creo yo, reside en la honestidad. Ser honestos con uno mismo sobre lo que se quiere, lo que se necesita, y lo que la otra persona necesita. La comunicación abierta y constante es fundamental. No tener miedo de hablar de los problemas, de las dudas, de las aspiraciones, por difíciles que sean. Otro aspecto importante es la capacidad de adaptación. Las relaciones no son estáticas. Requieren esfuerzo, compromiso y la voluntad de evolucionar juntos. Si las dos personas están dispuestas a crecer y cambiar juntas, las posibilidades de un amor duradero aumentan considerablemente. Pero si solo una de ellas está comprometida con este proceso, la relación puede empezar a tambalearse. La aceptación también juega un papel crucial. Aceptar que no todas las relaciones están destinadas a durar para siempre en su forma original. Aceptar que a veces la mejor opción es seguir adelante. Esta aceptación no significa renunciar al amor, sino reconocer la realidad de la vida y tomar decisiones que honren tanto el pasado como el futuro. En resumen, la idea de Halil Ibrahim y Esla, amor eterno o despedida, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor y las relaciones. Hemos explorado cómo el amor eterno puede ser tanto una aspiración como una realidad inmutable en nuestros corazones, y cómo la despedida, lejos de ser siempre un fracaso, puede ser una consecuencia necesaria o incluso una forma de honrar ese amor. Hemos visto que la comunicación, la honestidad, la adaptación y la aceptación son herramientas clave para navegar estas complejas dinámicas. Hemos llegado al final de nuestro viaje de hoy. Espero que esta conversación les haya resultado tan enriquecedora y provocadora como a mí. Me encantaría saber sus pensamientos sobre este tema. ¿Creen en el amor eterno? ¿Han experimentado alguna vez una despedida que, a pesar del dolor, sintieron que era lo correcto? Dejen sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y aprender de sus experiencias y perspectivas. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que más personas puedan unirse a esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Estamos planeando muchas cosas interesantes para ustedes. Gracias de nuevo por acompañarnos, por su tiempo y por su increíble apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.